en su programa Más que Salud tenemos de invitado al doctor Mario Rivera Castillo, cirujano oncólogo de más de 35 años de experiencia solo aquí en la región Pacífico Central. También ha trabajado ampliamente en todo el país, en Costa Rica, para el beneficio de la población costarricense. Gracias, doctor Mario Rivera, por estar con nosotros. Un gusto, doctora. El gusto es mío. Realmente agradezco la invitación y que realmente el programa sea de gran interés y de gran ayuda para la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor, hoy, como lo habíamos conversado, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cáncer de mama. Esto que impacta tanto a toda la sociedad, ¿verdad? Ya que el cáncer de mama, tenemos indicadores de país bastante altos y es muy importante. No se tiene que decir que cáncer de mama solamente vamos a pensar en él en octubre, ¿verdad? Porque es el tiempo de la rosa, etcétera. Sino que tenemos que pensar en cáncer de mama siempre. Entonces, doctor, quiero preguntarle primero, ¿qué es esto del cáncer? La gente habla del cáncer y no sabe qué es el cáncer. Cuéntenos un poquito. Para hablar un poco de lo que es cáncer en general, pero específicamente de cáncer de mama. El cáncer realmente es el crecimiento de unas células que fueron o que son células del tejido normal, pero que se nos transforman y se produce una lesión, una neoplasia o cáncer, como le llamamos generalmente, que empieza desde 2, 3 celulitas, pero que va creciendo y va creciendo y va creciendo y nos va a dar una lesión de un tamaño realmente dependiente de en qué momento lo detectamos. Y en mama tenemos la ventaja de que es una estructura anatómica externa, la cual podemos revisar, la cual podemos examinar tanto la paciente en primer lugar como el médico. Por tanto, la detección de lesiones mamarias consideramos que es una cuestión relativamente sencilla, básicamente por lo que estoy diciendo, que es una estructura que es externa y que está a la vista de las mujeres. Ve qué importante, porque es algo, no es lo mismo tener una masa, ¿verdad?, que está tapadita, que no la vemos, que no pensamos en eso, sino que las mamas están externamente, están afuera. Y normalmente, ¿verdad?, tanto las mujeres como los hombres, porque ¿verdad que el cáncer puede dar en mujeres y en hombres, sí, el claro. Cáncer de mama? No se puede olvidar que el cáncer de mama es de ambos sexos. Sí, definitivamente la frecuencia de cáncer de mama en hombres es baja, realmente es baja, y en lo personal, en 35 años, 38 años, creo que no paso de 6, 7 casos, mientras que innumerables en mujeres. Pero no hay que olvidar que el cáncer de mama también se da en los varones. Okay. Y eso es importante que le quede a todos los que están viendo el programa, ¿verdad? Porque todos tenemos glándula mamaria. Entonces no significa que solo va a ser en mujeres, sino también esa estructura que está afuera, también en varones. Entonces cuando nos bañamos, cuando estamos frente al espejo, es algo que se puede ver, ¿verdad? Porque cambia la estructura. Entonces, podríamos, doctor, hablar un poquitito acerca de eso. ¿Qué es lo que uno puede observar para poder detectar ese cáncer? O sea, cuando yo me veo al espejo, ¿qué me tengo que ver? ¿Y cómo tengo que revisarme antes de ir a buscar un profesional? Siendo una estructura externa, como lo dice bien la doctora, es algo que se puede revisar muy fácilmente. Y la recomendación es revisarse frente a un espejo. Exacto. Con los brazos abajo, con los brazos extendidos, con los brazos arriba, y ver la movilidad mamaria, si ambas mamas se movilizan exactamente igual, si los contornos mamarios se mantienen o en alguna parte hay un hundimiento en la glándula mamaria, si hay cambios a nivel de pezón, sea un pezón hundido o un pezón erosionado que esté roto, ¿okay? O en algunos casos inclusive ver un bulto
porque a veces el bulto es evidente, entonces en algunos casos ver el bulto mamario donde se levanta son cosas que se pueden observar. El enrojecimiento de la glándula mamaria, que la mama se pone roja en alguna zona o simplemente se pone roja en toda la glándula mamaria, o cambios en la piel, lo que nosotros hemos llamado piel de naranja. Y lo digo así porque vea una naranja que está como llena de huequitos la cáscara. Así exactamente se ve la piel en algunos pacientes que sufren carcinomas mamarios. Entonces, todos son cambios que la mujer o el varón lo pueden observar viéndose un espejo, tocándose a la hora del baño. En toda su extensión, lo recomendamos como por cuadrantes. Me reviso el cuadrante superior, después me reviso el cuadrante superior interno, en la parte inferior interna, en la parte inferior externa. Seguimos como un orden para poder revisar toda la glándula mamaria. Y para que no se nos olvide, tomamos como, ¿verdad? Es como un círculo, lo voy a partir ¿verdad? En cuatro y voy a ir en un orden para que no se me olvide ninguna parte. Entonces, una de las cosas que le dicen los pacientes a uno, bueno, ok, yo levanto la mano y voy haciendo la palpación, pero es que yo no entiendo por qué ese tejido es todo así como arenoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me tengo que encontrar? ¿Me tiene que doler o no me tiene que doler? Sí. ¿Cómo estamos en eso? Inclusive ha habido controversia y algunos hablan de la importancia o no del autoexamen mamario. Definitivamente el autoexamen mamario no se puede eliminar. Muchas veces le dice uno a la paciente, es que yo me toco y yo todo me lo toco igual, o yo me toco y me toco como un montón de pelotillas, o yo me toco y me toco un montón de pelotas. Okay. En fin, cuando la paciente se examina y le parece que lo que palpa no es tan normal, pues mejor acuda para que sea revisada por un profesional y de esa forma podemos tener diagnósticos tempranos en lesiones mamarias. Ve qué importante. Entonces estaríamos pasando dos filtros, por decir así. El filtro de uno que se conoce y conoce su cuerpo, porque hay que amar su cuerpo, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. Entonces yo me veo algo raro. Ay, esta cuestión yo no la siento como rara, ¿verdad? Esto está diferente. Entonces acudo a un profesional para que alguien más que tiene ese conocimiento de ver esa estructura vaya a decirme si está bien o no. Tercera cosa para esa parte de la detección. O sea, uno es el autoexamen, dos, el examen que le hace un profesional, y después de eso, ¿cuáles otros métodos, digamos, en detección se utilizan que son importantes llevarlos para poder detectar tempranamente? Bueno, hoy por hoy definitivamente los exámenes más utilizados para diagnóstico precoz de cáncer de mama son la mamografía y el ultrasonido. La mamografía, en la cual igualmente ha habido un poco de controversia, ¿a qué edad se debe hacer la primera mamografía? Lo último, digamos, que se ha acordado es que la mamografía debe iniciarse a los 40 años. Siempre y cuando esa paciente no tenga antecedentes familiares muy cercanos de cáncer mamario. Mamá, hermanas, abuelas maternas, tías maternas. Porque esa paciente va a tener que iniciar antes de los 40 años. Pero en términos generales, 40 años para hacerle la primera mamografía. Si es una mamografía totalmente normal, podemos realizarla cada 2 años. Si es una mamografía que tiene hallazgos, aunque sean benignos, pero tiene algún tipo de hallazgo, la mamografía debería realizarse cada año. Esa paciente debe hacerse mamografía y ultrasonido. Ellos van de la mano. El 90% de las pacientes que se hacen mamografía, eso debe asociarse a la realización de un ultrasonido. ¿Por qué razón? Porque la mamografía ve cosas en la estructura mamaria que no ve el ultrasonido. Y el ultrasonido ve cosas
que no ve la mamografía. Por eso son estudios complementarios que, como les digo yo, en más del 90% de los casos no debemos de hacer solo uno. Ultrasonido solo, menores de 35 años, menores de 40 años, que tienen algún malestar mamario, que tienen una masa mamaria, que tienen un dolor mamario que no se alivia a pesar de que ha estado tomando tratamiento y no se quita, o que tiene algún otro cambio a nivel mamario que la paciente siente o el médico le detecta. Probablemente en menores de 35 años lo primero que vamos a hacer es un ultrasonido, más que una mamografía, y después decidiríamos si es necesario hacerla o no. Pero esos son los dos estudios más importantes en la detección temprana. Todas las mujeres por arriba de 40 años deben de tener una mamografía. Y como les digo, si es 100% normal, cada 2 años. Y si tiene alguna patología, aunque fuera benigna, cada año. Algo importante, Doc, el ultrasonido, la mamografía y el mismo examen mamario, ¿es irrelevante el hecho de hacerlo en cualquier momento del periodo menstrual? ¿Es mejor antes, es mejor después? Porque son de las cosas que la gente le pregunta a uno. Generalmente hablamos de que es preferible realizar los estudios más o menos 10 días después del periodo menstrual. Okay. ¿Por qué? Porque 5 a 7 días previos al periodo menstrual, 5, 7, 8 días después del periodo menstrual, tenemos algunos cambios a nivel de la glándula mamaria. Y no solo cambios a nivel de la glándula mamaria, a la hora de hacer la mamografía, que requiere compresión de la glándula, en algunas pacientes les duele mucho. Que ese es un factor importante, que a veces la paciente se hace la primera y dice la segunda, no voy, porque me la estriparon y yo no aguantaba. Bueno, probablemente tenga relación con esto. Entonces el ideal es que se lo haga tal vez unos 10 días después del periodo menstrual. A veces esto es muy difícil cuando hablamos de citas. Y entonces la cita me llegó con la menstruación. Y si la cambio, no vamos a hablar de tiempos. Entonces mejor, cuando tocó la cita, porque lo importante no es que los cambios en el estudio son altamente significativos, pero si la cita llegó en ese periodo, pues llegó en ese periodo y no hay ningún problema en realizársela aún con la menstruación. ¿A partir de qué edad debo yo de pensar en cáncer de mama? ¿Eso es algo como de las señoras más grandes o es algo que puede pasar en una mujer joven? En su experiencia y en todo lo que dice la casuística, cuéntenos un poquito sobre eso, doctor. Realmente el tiempo nos ha enseñado, y los que ya tenemos tiempo de estar en la parte de oncología, realmente cada vez encontramos pacientes más jóvenes con carcinoma mamario. Si bien es cierto, hace 30 años, 35 años, 40 años, pensábamos que era una patología más de mujeres de 40 o por arriba de 40 o por arriba de 50 años, la experiencia nos dice otra cosa y nos habla de pacientes de 25 años, de 26 años, en las cuales uno tuvo que realizar cirugías por cáncer mamario. Y hay que tener algo presente, que en las mujeres muy jóvenes, generalmente por un asunto de juventud, valga la redundancia, y de metabolismo, los tumores se comportan diferente y tienden a ser un poco más agresivos. Sí. Por tal razón, cada vez los vemos a edades más frecuentes. Así que no podemos pensar que solo la mujer por arriba de los 50 o la señora de los 60 o los 70. No, las mujeres jóvenes también pueden tener, e inclusive
menos que la edad que he hablado yo, 25, 26 años, pacientes con menos edad con carcinomas mamarios. Bueno, ve qué importante para todos los que nos escuchan y nos ven en su programa Más que Salud, el cáncer de mama. Entonces puede estar en cualquier edad, ¿verdad? Entonces ya regresamos con ustedes después de este corte comercial con el doctor Mario Rivera. Gracias. Cortes comerciales. Tenemos al doctor Mario Rivera Castillo con nosotros, cirujano oncólogo, hablando de este tema tan importante que es el cáncer de mama. Y decíamos, doctor, sobre esto, sobre la importancia de pensar en cáncer en cualquier edad. Y usted nos contaba que bajo su experiencia cada día vamos encontrando cáncer más temprano, más en mujeres que en varones, pero en edades más tempranas. Entonces viene esta pregunta: ¿es el cáncer hereditario? ¿Es algo que pasó porque si mi mamá tenía, si mi abuelita, si esto y el otro? ¿O si le puede dar a cualquier persona independientemente de que por herencia haya en mi familia? Cuéntenos un poquito, por favor. Definitivamente hay pacientes que no tienen antecedentes de ningún tipo en la familia y simplemente el tumor apareció. Pero sí tiene una importancia muy grande el hecho de que existan antecedentes de cáncer de mama en la familia. Uh-huh. Fundamentalmente, mamá, hermanas, tías maternas, abuelas maternas, fundamentalmente. Sin menospreciar la línea paterna. Uh-huh. Siempre hemos visto que es más importante la línea materna, pero la línea paterna también es importante. Pero no tenemos que olvidar los antecedentes familiares de otros tumores. Otros tumores. Eso también es importante porque se ha visto como esa correlación, ¿verdad?, que hay con otros tipos de tumores en la familia. Sí. Ovario, próstata, pulmón, páncreas. Y yo me atrevería a decirle que casi que cualquier otro. O sea, el hecho de que a nivel familiar exista la presencia de tumores, probablemente en la genética, en la conformación de nuestros cuerpos, exista algún factor predisponente para carcinomas. Y estamos hablando específicamente de carcinoma mamario. Entonces, no podemos olvidar la historia de las pacientes. Y creo, doctora, que en esta parte podemos hablar de lo que son propiamente los factores de riesgo. Eso, exactamente, ¿verdad? Es de lo que iba. Entonces tenemos que revisar nuestra historia. El que conoce su historia, conoce de dónde viene para poder saber hacia dónde va. Entonces es algo importante, ¿verdad, doctor? Si no conocemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Entonces hay que conocer su familia, familia materna, familia paterna, de qué padecen. Y si tenemos gente que ha tenido cáncer, chispa, pensemos en eso. Pero además, si tenemos el oncogen, tengo todo el factor de riesgo, pero ¿qué puedo hacer para que eso se dispare? Esa epigenética, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para que eso se dispare? ¿Qué hago o qué no debo de hacer para que se dispare? Porque también depende de mí, o sea, de cada una de las personas, si se cuida o no se cuida, ¿cierto? Cierto. Entonces, okay. En esta parte, para terminar la parte familiar, por experiencia personal, cuando una paciente tiene un cáncer de mama, entonces, usted tiene hermanas, usted tiene hijas, ¿qué edad tienen? Vea, tienen que ir para que le hagan la mamografía. O me la trae y de alguna forma hacemos para pedirle la mamografía. Vea, les puedo decir que el porcentaje
de esas familias que realmente venían a hacerse el examen es mínimo. Será como que no creemos, pero en la experiencia se da. O sea, que si hay ese antecedente, se da en la familia, es importante, sin asustarnos, porque no se trata de que, como le dio a mamá me va a dar a mí. No. Pero mejor vamos, nos hacemos la mamografía y prevenimos el diagnóstico tardío, que es muy importante. ¿Cómo se dispara? Como dice la doctora, ¿cómo se dispara? Bueno, hay algunos factores de riesgo que son muy importantes y vamos a hablar de algunos que son relativamente muy comunes, como es el alcoholismo, como es el tabaco. Ok, son dos factores que, digámoslo así, ayudan a que se dispare eventualmente la posibilidad de un carcinoma mamario. Es más frecuente en pacientes que tuvieron su primera menstruación a muy temprana edad y su última menstruación a muy tardía edad. ¿Ok? Tuve mi primera menstruación como a los 9 y tuve la última como a los 60. ¿Ok? Pacientes que tuvieron su primer parto a una edad que, ¿cómo decirlo? Hablemos que no es, digamos, que la edad más frecuente en la que vemos los partos, un parto o un embarazo a una edad no tan temprana, o simplemente que no tuvieron. Algo importante con eso, doctor, cuando decían, ¿es relevante el hecho de si yo he dado de mamar o no para la presentación del cáncer de mama? Sí, es relevante. Okay. Y se ha visto que la lactancia materna es un factor preventivo en carcinoma mamario. Y los que nos interesamos, como deberíamos de interesarnos todos, en la parte de la historia clínica de la paciente con carcinoma mamario, cuando usted le pregunta a las pacientes, ¿usted le dio a sus hijos de mamar? Yo le di como 1 mes, yo le di como 2 meses nada más. Yo definitivamente no le pude dar de mamar a mis hijos. Entonces, sí, definitivamente, no como un factor predisponente, pero se habla de que es un factor protector de carcinoma mamario. Hay otros factores que se han relacionado de riesgo con carcinoma mamario, y tal vez más que carcinoma mamario, hago la observación de diagnóstico tardío de carcinoma mamario, y aunque parezca mentira, por dicha que no se da mucho a nivel de nuestro país, pero hay factores de tipo religioso, o inclusive factores de tipo raza en algunos países, en donde pacientes de raza negra, o en algunos países por el asuntos religiosos, o no tienen acceso a los medios de salud, o simplemente son un poco rechazados, por decirlo de una forma, y entonces se ha visto diagnóstico tardío en estas pacientes. En nuestro país, gracias a Dios, no tenemos esos problemas, y la cobertura de seguridad social es sumamente amplia como para que las pacientes no se hagan los estudios simplemente porque no quieren acudir al servicio, porque los estudios están para hacérselos a todas las mujeres que lo requieren. Bueno, y eso es importantísimo, al tener una cobertura de seguro de salud, ¿verdad?, de un 97 al 98%, permite eso, pero aún así en su práctica, doctor, ¿qué es lo que usted ha visto en esa experiencia, verdad? Porque hemos puesto clínicas de mama a lo largo y ancho de todo el país, se han capacitado médicos generales, se ha llevado campañas, ¿verdad? Y unas gubernamentales, otras de la caja, en donde hágase su mamografía, el ultrasonido, hágase el autoexamen, vienen las ONGs, etcétera, y todavía seguimos encontrando personas que llegan con esas lesiones grandísimas, ya con cáncer que ha salido, que tiene pus, que está así afuera, o sea, eso no debería de pasar.
Entonces, cuéntenos un poquito sobre esa parte, esa experiencia de usted viendo este tipo de casos. Desgraciadamente, como muy bien lo dice la doctora, yo creo que la apertura a nivel de nuestro país, la propaganda a nivel de nuestro país, es muy grande, es muy amplia, y a uno le llamaba la atención de que de un momento a otro simplemente, ya sea o que era referida a la consulta o que lo llamaban a uno de emergencias y le decían, doctor, venga, vea una pacientita que está aquí. Y cuando uno llegaba, se asustaba, no de lo que estoy viendo, porque pues muchos años, pero asustado de que una paciente, señora, ¿y usted dónde es? Yo vivo ahí en el barrio del Carmen. ¿Cómo, señora? ¿Usted vive en el barrio del Carmen? Sí, yo vivo en el barrio del Carmen. O sea, me parece mentira. Me parece mentira. Yo creo, bueno, a nivel de nuestra región, pues no hay zonas así como tan inhóspitas, pero inclusive a nivel, me atrevo a decir que a nivel nacional, aún en las zonas indígenas, que gracias a Dios y a María Santísima en este momento tienen servicios de salud bastante cercanos, de que todavía encontremos este tipo de pacientes. Entonces, ya que tocamos este tópico, tenemos que tener atención importante con las adultas y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque tienden a esconder, a no exponer, a no decirle ni a la hija, ni a la nieta, ni absolutamente a nadie, que ahí me empezó, porque cuando usted le interroga, le dice, sí, hace como 6 años a mí me apareció una pelotita, y empezó a crecer, hace como 3 fue que se abrió, ¿verdad? ¿Y por qué a la señora la llevaron? Y la señora la llevaron porque en un momento dado, como dijo la doctora, esas lesiones producen olor, ¿ok? Y alguien le dijo, abuela, ¿qué tenés? Y abuela tuvo que decir. Entonces, tengamos atención con los adultos mayores, con las adultas mayores, y preguntémosles, usted se revisa, usted no se toca ninguna pelotita, etcétera. Y en algunos casos que manejé de adultos mayores, mayorcitas, los pronósticos son bastante buenos. Y entonces las tratamos, inclusive las adultas mayores no están de acuerdo con la mastectomía. Y ellos le dicen, no, doctor, no. Yo con 80 ya usted no me la va a quitar. Ya yo con 90 años ya usted no me la va a cortar. Bueno, está bien, a ver. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer una cirugía, te voy a quitar nada más una parte. No te lo voy a quitar todo. Bueno, que la lesión lo permita, lógicamente. Y de esa forma controlamos la paciente, y generalmente son pacientes, por experiencia lo digo, que nos fallecieron, pero no por el tumor. Nos fallecieron por otras razones. Ya eran pacientes muy mayores, hipertensas, diabéticas, otras patologías agregadas más, y su muerte fue por otras razones y no por el carcinoma mamario. Vea qué lindo, doctor. Y eso es importante que permeen todos los que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Pensar en el adulto mayor. Lo baña un cuidador, lo baña alguien más, o si es todavía muy funcional y se puede bañar solita. Entonces tengo ese temor de decir qué me dirán, que me van a regañar, que esto, ¿verdad? Y a veces se dice, ¿para qué? De por sí ya está grande, de por sí. Y se asocia el cuento del que el cáncer muerte, y no es así, ¿verdad? Entonces, quiero, doctor, si ahora el que usted nos amplíe un poquitito, ¿verdad?, en el siguiente segmento, sobre ese cambio de lo que es cáncer no significa muerte. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hablado del cáncer como una patología que se asocia a discapacidad. Entonces, se asocia a una discapacidad. ¿Por qué? Porque hay una parte de la funcionalidad que se ve alterada, pero no significa que cáncer es muerte. Entonces, hay que pensar en cáncer en todas las edades. Pensemos en nuestras adultas mayores, preguntémosles las cosas y no pensemos que porque está grande es que esa persona
va a llegar a fallecer de ese cáncer, sino que el cáncer detectado tempranamente con estos profesionales puede lograr que la persona viva una excelente vida, ¿verdad? Y muy funcional. Entonces ya regresamos con ustedes después de este corte comercial con este tema tan relevante, cáncer de mama. Oncólogo. Estamos hablando sobre el cáncer de mama y en el segmento anterior quedamos específicamente con el hecho de esa asociación de ese concepto de cáncer-muerte, lo cual no es cierto, sino que la importancia de esa relación del cáncer y verlo en una manera distinta con todos estos métodos diagnósticos tempranos. Entonces, doctor, ¿nos puede referir un poquitito acerca de esto, por favor? Tenemos que devolvernos y volver a hablar de los métodos diagnósticos. Definitivamente, en cáncer de mama, como en muchos otros, lo más importante es el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz de una lesión. A veces uno escucha, ¿para qué me hago la mamografía? ¿Y si me sale algo? Sí, eso lo oye uno muy frecuentemente. Sí, muy frecuente. ¿Y si me sale algo? Okay. Entonces, no es lo mismo que se le detecte a una paciente un tumor mamario de 1 centímetro, 1,5 centímetros, hablemos hasta de 2 centímetros de diámetro, a que vayamos a encontrar una masa de 6, 7 o 8 centímetros. O sea, la evolución que ha tenido, como hablamos al inicio del programa, ese crecimiento celular que ha tenido para llegar a 8 centímetros, ya nos ha llevado un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado ya no se puede dar solo el crecimiento a nivel de la glándula mamaria, sino se nos van las celulitas para otras partes del cuerpo, para el hígado, para los huesos, para el pulmón, para el cerebro. Por tanto, es fundamental el diagnóstico temprano. Y respecto al diagnóstico temprano, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, los tratamientos en cáncer mamario han variado a través de los años y han variado en forma muy importante. Le comentaba a la doctora, fuera de cámaras, los cambios que ha tenido la parte quirúrgica en cáncer mamario. Entonces, lo que hacíamos hace 35, 40 años eran solo mastectomías. Y probablemente hoy en día, con diagnóstico precoz, lo menos que se hacen son mastectomías. Sí, o sea, no se quita el pecho completo, ese temor que le teníamos tan grande de que, mire, que es que me van a mutilar. No, no, no. Se quita una parte de la glándula mamaria. Se examinan los ganglios de la axila de una manera muy definida y la paciente va a recibir tratamientos. Llámese quimioterapia, que es a través de unos medicamentos en avena, llámese radioterapia o ambos tratamientos. No hay que temer a los tratamientos. Eso. O sea, los tratamientos son salvadores. Exacto. Probablemente muchos de ustedes han visto cuando se celebra, bueno, debería ser los 12 meses del año y no solo octubre. Entonces en la televisión vemos que sale una señora y dice: yo soy sobreviviente de cáncer de mama, ¿verdad? Y esa señora, le aseguro que pasó por quimio y por radio, ¿verdad? ¿Y hace cuánto? Hace 8 años, hace 10 años. O sea, hay un alto porcentaje de curación de carcinomas mamarios, pero todo depende del momento en que lo diagnostiquemos. Entonces,
vuelvo otra vez al mismo tema. Hay que revisarse, hay que hacerse la mamografía, hay que ir al médico para que me revise, tenemos que hacernos el autoexamen mensualmente en busca del diagnóstico temprano si nos va a salir algo. No es el temor, todos estamos expuestos a un cáncer. O sea, no hay nada que nos diga que yo, porque soy cirujano oncólogo, ya yo me vacuné contra eso. No, desgraciadamente no, yo no estoy vacunado contra nada. De hecho, doctor, ¿verdad que se habla entre la estadística de que de 1 de cada 5 personas en un lugar va a tener cáncer de cualquier tipo? Ajá. Entonces, si estamos hablando aquí, somos 4, una persona más que esté por allá, 1 de cada uno de nosotros, 1 de nosotros va a tener. Entonces, siempre hay que pensar que el cáncer puede estar presente, pero lo importante es eso, yo lo detecto tempranamente y gracias a todos los avances de la medicina, a todos los profesionales que están involucrados en esto, voy a tener una calidad de vida, ¿verdad? Voy a ser funcional, voy a estar bien si lo detecto tempranamente, ¿verdad? Porque no le doy tiempo a todas esas hembras de irse para diferentes lugares. Por eso es importante, doctor, tal vez es el permear. ¿Por qué en cáncer de mama todavía más? Por esa estructura que tiene, toda esa parte de por qué se corre tan rápido, ¿verdad? Entonces, como para que entendamos por qué en mama todavía más importante detectarlo rápidamente. Por los avances en el tratamiento. O sea, si nosotros detectamos las lesiones a tiempo, y no es el tema, pero voy a tocar el tema de cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix, que es otro que está no tan afuera como la mama, pero que está muy asequible para la toma de las pruebas para cáncer de cuello uterino. Y seguimos viendo lesiones de cuello uterino, porque las pacientes no van por diferentes motivos, me da pena, etcétera, 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 etcétera. Pero el asunto es que entre más temprano podamos diagnosticar las cosas, es las posibilidades de curación, no de muerte, como dijo la doctora ahora. No, ya ese mito entre cáncer y muerte, ese mito ya no debe existir. Repito, la medicina ha tenido cambios sorprendentes. Hace 40 años que hacía la especialidad en oncología, a este momento, las cosas han variado total y radicalmente. ¿Okay? Ha habido que volver a reestudiar, como nos toca a los médicos toda la vida, reestudiando y reestudiando, porque las cosas han variado importantemente. El costo de los medicamentos para quimioterapia son de los costos más elevados que maneja nuestra institución de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, estamos hablando de medicamentos de primer mundo, de primer mundo. No estamos hablando que el medicamento que le ponen a la paciente a cáncer de mama en Costa Rica es de más baja categoría del que recibe la paciente de los Estados Unidos. No, estamos hablando de medicamentos de primer mundo, de medicamentos muy caros, en una línea, digámoslo así, general, y en casos específicos donde se deben utilizar algunos otros medicamentos, igualmente. ¿Verdad? Se mandan a traer, se piden, se solicitan. Estamos, como le digo, estamos de primer mundo. Ahí sí, doctor, no hay medicina. Y en cuanto a esta otra parte, ¿verdad? Digamos, si el paciente se le tuvo que quitar su mama o se le tuvo que quitar un pedacito, ¿cómo estamos en esta parte de una vez pensar en cómo yo acomodo esa mama y voy a tener una prótesis o voy a tener algo más para no dejar esa mutilación? Porque también tenemos que quitarnos esa idea, ¿verdad? Porque los servicios de salud han ido avanzando eso, y la cirugía oncológica es hermoso. Como, bueno, quito esto, voy a irlo trabajando, pero de una vez restituyo.
por esa parte emocional y psicológica de la paciente y de su familia, que también quiero que se refiera un poquitito a esa parte, a ese impacto en la familia, y más que está dado si es una mujer y es la fuente de vida, ¿verdad? La madre de la casa. La madre de la casa. ¿Verdad? Entonces, por favor, sí. Esta parte es muy importante, de acuerdo a lo que la paciente quiera. También volvemos a lo mismo. La experiencia nos dice de que algunas pacientes que hay que realizarle una mastectomía no desean reconstrucción mamaria. Pero yo sí les puedo decir que probablemente en un porcentaje muy alto, dependiendo de lo que le ofrezcamos a la paciente, ella va a querer reconstruirse. Tal vez en las cirugías parciales la parte anatómica no es tan importante, pero en las cirugías radicales sí, la parte anatómica es muy importante. Yo tengo un dicho: las mastectomías es una cirugía como tal que físicamente no es dolorosa. Y la experiencia siempre me dijo que las pacientes mastectomizadas al día siguiente las encontraba sentadas a la par de la cama, así como estamos nosotros sentados. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Tenés dolor? No. Pero el dolor es de otro tipo. ¿Okay? Y ahí entramos en la parte psicológica de la paciente y en la parte familiar. Entonces la paciente no refiere que tiene dolor y se va para su casa, y probablemente en su casa no requiere de muchos analgésicos, pero sí requiere de apoyo emocional. Y ese apoyo emocional, que lógicamente preferiblemente sea dado por un profesional, también tiene que ser dado por familia. ¿Okay? Entonces, son procesos en los que tenemos que incluir a la familia, en los que tenemos que reunir a la familia. Tenemos que sentarnos a hablar del diagnóstico, hablar de los tratamientos y hablar del apoyo que la paciente va a requerir. Hay muchas historias sobre el apoyo familiar, sobre el apoyo del esposo, sobre el apoyo del novio, sobre el apoyo del compañero. Eso es una parte importantísima. Repito, porque la parte emocional de una mujer de perder un seno es sumamente grande, y la mayoría de las veces no lo externan, se lo guardan y se lo manejan ellas solas. Igual, gracias a Dios por la evolución que ha tenido la medicina, la apertura de algunas ramas de la medicina, como la cirugía reconstructiva. Un buen porcentaje de pacientes hoy en día se les puede realizar el procedimiento y ser reconstruidas o de inmediato o programadas para reconstrucción en un segundo tiempo. Bueno, qué maravilla, vea qué esperanzador, ¿verdad? Si detectamos tempranamente, vamos a tener un alto porcentaje de curación. Si tenemos que hacer un procedimiento para salvar esa vida y se puede lograr una reconstrucción, mire qué maravilla, impactamos emocionalmente, familiarmente a esa familia y a esa persona que lo está viviendo. ¿Cómo reunir a la familia todos y pensar qué es lo que me está pasando? Socializarlo, porque también si hay en la familia, puede haber posteriormente. Entonces vemos el cáncer como parte de, como una enfermedad más, una enfermedad crónica más, como lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Porque hay un alto porcentaje de curación. Entonces, y es lo que le pasa a una persona en la casa, le pasa a todos, y máxime si es la madre, que es como el tronco, ¿verdad?, que mantiene la familia. Entonces, de verdad, doctor, qué bonito cómo usted lo logra colocar de esa manera, y ojalá llegue a todas las personas, mujeres, hombres, de toda la familia que nos estén viendo en este programa. Ya regresamos con usted, con su programa Más que Salud, después de este corte comercial.
cáncer de mama, aquí con el doctor Mario Rivera Castillo, cirujano oncólogo. Doctor, háblenos un poquitito acerca de toda esta otra parte que usted me comentaba, sobre esta parte emocional, esta parte psicológica de la persona que está viviendo el cáncer y de su familia, de todo ese concepto de la rehabilitación y cómo ha ido cambiando, ¿verdad? Desde que antes se pensaba en una rehabilitación post, ¿verdad? Ahora a pensar en una rehabilitación desde el momento del diagnóstico. Y por último, doctor, ese mensaje que usted quiere darle a toda esta audiencia, ¿verdad? Que le quede así como lo más importante de todo lo que hemos conversado. Okay. Muchas gracias. La parte de la terapia física de las pacientes mastectomizadas es muy importante, tanto como la cirugía. La paciente posterior a un procedimiento quirúrgico mamario, sobre todo los radicales, esa paciente debe posteriormente funcionar prácticamente como si no estuviera operada. Con eso quiero decir que el brazo del lado operado debe movilizarse exactamente igual que el brazo contralateral. Entonces, en esto tiene la importancia la parte de terapia física, que debe de programarse o de iniciarse desde un preoperatorio y debe iniciarse en un posoperatorio inmediato. O sea, esa es una paciente que en el posoperatorio número 2 debería de ir a la primera terapia y continuar la terapia hasta que su brazo se movilice de una manera adecuada. El apoyo psicológico de todos los pacientes oncológicos y con énfasis en los pacientes de cáncer de mama es algo que debe iniciarse idealmente en el preoperatorio. Debe darse durante la hospitalización de esa paciente posoperatoriamente y tiene que continuarse posoperatoriamente en forma externa, paciente y familia. Porque la paciente no está sola, la paciente vive en una familia. Entonces, estos son factores que, gracias a Dios, vuelvo a lo mismo, han mejorado a través del tiempo de una manera impresionante, de una manera muy, muy importante. Tiene que existir una conciencia y es como un despierten. Quitémonos los miedos, quitémonos el susto, quitémonos el a mí no me va a dar. No estamos exentos, lo dije hace un rato y lo repito. Nadie está exento a tener una lesión cancerosa, una lesión neoplásica, una lesión tumoral de este tipo. Ninguno estamos exentos. Sí debemos de preocuparnos y nuestro sistema de salud se preocupa por eso también. Siempre y cuando acudamos a hacernos los exámenes que requerimos. O sea, con todo lo que podamos hablar, que no es el tema, que a veces decimos, ay, es que la cita nos duró un poquitito. Bueno, es mejor esperar un poquitito la cita a no hacerme nada. Ok. Entonces, acudimos, nos dan la cita, nos hacemos el examen, nos dan el resultado. Pero tenemos que acudir. O sea, si bien es cierto, tenemos ATAP que visitan nuestras casas y nos hablan y nos dan prevención, pero mucho está en cada uno de nosotros. Y siendo una lesión tan frecuente, y creo que no lo nombré al inicio, la frecuencia, el tumor más frecuente en los Estados Unidos es el carcinoma de mama. Y es el que más muertes produce por cáncer. Okay. Si estamos en Costa Rica, de acuerdo. Pero tomemos en cuenta el volumen de pacientes que padecen la lesión. Nuestro país no dista mucho
de esas estadísticas. Y la única forma de que nosotros podamos darle vuelta a la estadística, por decirlo de una forma, es buscando el diagnóstico temprano de esas lesiones. Pacientes jóvenes, pacientes de edad mediana, y yo creo que ya tocamos un punto muy importante con las pacientes mayores, con las pacientes grandes, de hablarles con toda la confianza y poder que esas pacientes, independiente de su condición a veces física, ¿ok? Porque, ay, es que ni camina, o le cuesta mucho caminar, o ella, no importa. O sea, yo llegué a operar pacientes que estaban postradas en una cama, pero por esa circunstancia no la íbamos a dejar con su diagnóstico si podíamos hacer algo por esa paciente. Entonces, yo tengo una frase: siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer si acudimos a tiempo. Desgraciadamente también hubo momentos en que no tenemos nada que hacer. Eran los menos y son los menos, pero los más son los que sí podemos hacer. Entonces se debe acudir a los servicios de salud, se debe acudir al profesional en medicina, no solo la parte médica, porque la parte de enfermería también está entrenada en la parte de exploración mamaria. El asunto es ir y preguntar: yo tengo esto, a mí me salió esto, me preocupa esto, ¿por qué será esto? Sin ninguna pena. Si para eso son los servicios de salud. Exacto. Para eso son los servicios de salud. Entonces, la pena nosotros deberíamos de desaparecerla desde todo punto de vista, y deberíamos de acudir a los servicios de salud. No, y muchísimas gracias, doctor, por ese resumen tan importante que debe calarles a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en el programa Más que Salud, con este tema tan excelente y que de una manera tan sencilla, tan fácil y tan bien explicada, con tanta experiencia, ha podido llevar a toda nuestra audiencia. Gracias a Radio Puerto TV por el hecho de poder llevar este programa a usted y a su familia. ¿Verdad? Muchísimas gracias, agradezco la invitación y para mí ha sido un placer poder participar en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.